Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, pudiéramos decir feliz sábado y feliz año 2026, ¿verdad? Increíble, hermanos, que estamos comenzando un nuevo año, el año 2026, un año que nos trae nuevos retos, nuevos desafíos para cada uno de nosotros. Y cada vez que termina un año y comienza un año, debiéramos nosotros de meditar, ¿verdad? Y hacernos una evaluación de cómo ha sido nuestra vida, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que hemos dejado de hacer, ¿verdad? Y hacernos varias preguntas como estas. ¿Qué es lo que ha tomado lugar en nuestras vidas durante el año pasado? O sea, no lo que ha tomado lugar en el mundo, en la iglesia, sino en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha tomado lugar durante el año pasado o el año que pasó? Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos, ¿hemos creído más en Jesús y hemos crecido en su gracia? ¿Es Jesús más real en nuestras vidas y tomamos tiempo para estar con Él? ¿Ha mejorado nuestro carácter? Pues muy importante. ¿Hemos tenido o logrado victoria sobre el enojo, la impaciencia, la intemperancia, las modas, la música del mundo, el entretenimiento? ¿Hemos tenido victoria sobre todas estas cosas que nos apartan del Señor? ¿Hemos logrado ser más mansos, humildes, más serviciales, más compasivos, más tolerantes, más benévolos, más pacientes y bondadosos? ¿Y qué es lo más importante para nosotros hoy día? ¿O a qué le estamos nosotros dando prioridad? ¿Realmente el Señor es nuestra prioridad o son las cosas o los afanes de este mundo? Esas son preguntas que nosotros deberíamos de hacernos, o preguntas retóricas, ¿verdad? ¿En qué usamos e invertimos nuestro tiempo? ¿Sabían ustedes que del tiempo, del talento del tiempo, nosotros le vamos a dar cuenta al Señor si lo hemos usado sabiamente o hemos desperdiciado el tiempo? A veces nosotros no nos damos cuenta cómo o cuán rápido están pasando los días. Están pasando los días, los meses, los años. ¿Será que seguimos siendo las mismas personas? ¿Estamos estancados espiritualmente? ¿Hemos crecido o hemos disminuido espiritualmente? ¿O hemos decrecido? Cuando hablamos, hermanos, ¿de qué hablamos? ¿Es edificante nuestra conversación? ¿Anima, motiva, edifica? ¿Cómo hemos usado nosotros nuestros recursos? ¿Hemos solamente pensado en nosotros, hemos acaparado para nosotros o hemos ayudado a otros también? ¿Cómo están nuestros hogares? Es una pregunta muy importante. Recuerden, hermanos, que la religión comienza ¿en dónde? ¿Será que comienza en la iglesia? ¿Dónde comienza la religión? Comienza en nuestros hogares. ¿Cómo están nuestros hogares hoy día? ¿Qué de nuestra salud? ¿Entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Hemos sido temperantes al comer? ¿Hemos guardado la reforma pro salud? Muy importante. Ahora, ¿hemos dedicado, hermanos, tiempo a la oración, al estudio de su palabra? ¿Hemos tenido una comunión con el Señor? ¿Hemos logrado tener una experiencia con el Señor? Porque recuerden, el libro El conflicto de los siglos dice, en la página 680, una cita que he repetido muchas veces porque es muy importante. Siempre hemos pensado que viene un tiempo de angustia, ¿verdad que sí? Porque Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nosotros sabemos que es en el libro de la vida del Cordero. Imagínense ustedes, hermanos, ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. O sea, no ha habido otro tiempo como ese. Cuando Miguel se levante de interceder por cada uno de nosotros. Pero ahora, antes de que eso ocurra, dice el conflicto de los siglos en la página 680, dice
que el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Cuál es esa experiencia de la cual habla el conflicto de los siglos? Es tener una experiencia, no solamente un conocimiento del Señor, no es solamente conocer al Señor, porque dice Juan capítulo 3, 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No solamente, hermano, es conocerlo teóricamente, sino es tener una experiencia con el Señor, antes de que venga el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Eso es lo que nosotros necesitamos antes de que venga ese tiempo difícil. ¿Para qué? Para que nosotros podamos atravesar ese tiempo de angustia, esa gran prueba que viene para el pueblo de Dios, de forma victoriosa, que podamos tener la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Ese es el propósito de nosotros como cristianos, especialmente nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Ahora, hermanos, yo desde el año pasado he estado presentando una serie de mensajes, que tienen que ver con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, que es precisamente el mensaje que nosotros como iglesia necesitamos. La sierva del Señor dice que el capítulo 14 de Apocalipsis, hablando del mensaje de los 3 ángeles, dice ella que pronto se entenderá. ¿Será que no lo entendemos todavía? Por eso es que, hermanos, veo la necesidad de que nosotros constantemente presentemos este tipo de mensajes a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la verdad presente que nosotros tenemos para este tiempo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos los responsables de presentar el último mensaje de misericordia. Pero recuerden que no solamente es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del 4.º ángel también forma parte de ese triple mensaje angélico. Y en esta mañana voy a presentar la primera parte de este mensaje del 4.º ángel, que lo he titulado La tierra será alumbrada con su gloria. Y en esta mañana me voy a dedicar solamente a hablar de este primer versículo de Apocalipsis capítulo 18. Pero me gustaría leer todos estos 5 versículos que componen el mensaje del 4.º ángel de Apocalipsis capítulo 18. Acompáñenme sus Biblias para comenzar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, porque de esto se va a tratar toda esta serie de mensajes que voy a presentar a partir de ahora. Apocalipsis capítulo 18, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Lo ven? Como ustedes pueden observar, hermanos, aquí en Apocalipsis, estos 5 versículos componen o tienen que ver con el mensaje del 4.º ángel. Ahora, vamos a ver cuándo es que este mensaje del 4.º ángel entra en acción. En esta mañana vamos a concentrarnos, ¿verdad?, en el versículo 1. Voy a repetirlo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder,
y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo es que la tierra va a ser alumbrada con su gloria? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios cuando leemos estos versículos? Bueno, hermanos, ese gran poder, fíjense bien que dice que la tierra, o sea, dice que el apóstol Juan vio descender del cielo otro ángel. Está hablando del cuarto ángel que descendió del cielo con gran poder y dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, dice que ¿qué significa que la tierra sea alumbrada con su gloria? Bueno, hermanos, es ese poder que desciende del cielo, que hace que la tierra sea alumbrada con su gloria, representa, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Nosotros como iglesia hemos orado mucho, ¿verdad? Cuando hemos hecho las semanas de oración, siempre hemos orado por el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí o no? Hemos orado por eso, ¿verdad que sí? Pero hermanos, nosotros no podríamos recibir la lluvia tardía si antes no hemos recibido la lluvia temprana. Es decir, nosotros como creyentes en Cristo Jesús necesitamos primeramente recibir la primera lluvia. Es como cuando el grano cae en la tierra, ¿sí o no? Cuando se siembra la semilla, esa semilla no va a germinar nunca si no recibe el agua, ¿sí o no? Por eso es que la primera lluvia, ¿verdad?, que representa el Espíritu Santo en el inicio de la vida del creyente, si eso no ocurre, hermanos, esa semilla no ha germinado, ese cristiano no ha nacido de nuevo. Por eso es muy importante, hermanos, que para que nosotros podamos primeramente crecer, necesitamos primeramente que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pero el Señor no va a derramar su Espíritu ¿sobre quiénes? Sobre los desobedientes. Para eso nosotros tenemos que estar en obediencia, tenemos que tener una relación con el Señor. Por eso es muy importante que nosotros como pueblo, hoy más que nunca, necesitamos más de la oración y del estudio de su palabra, de la comunión diaria con el Señor. Nada puede sustituir el culto personal. El peso de nuestra religión tiene que estar en nuestro culto personal con el Señor. Porque, como dice la palabra de Dios, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros realmente tuviésemos una comunión constante con el Señor, si todos los días estudiáramos su palabra, si todos los días orásemos, tomáramos tiempo para la oración, yo les aseguro que nuestra conversación sería mucho más espiritual de la que es hoy día. ¿Ok? Muy importante. Ahora, hablando de ese poder, ¿verdad?, que va a ser derramado sobre este mundo, esa lluvia tardía, dice, para los que tienen la Biblia de estudios, hay un comentario que es muy interesante hablando del ángel de Apocalipsis 18. Dice lo siguiente: las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. ¿Ok? Estamos hablando de estos versículos que les acabo de leer, o sea, del mensaje del cuarto ángel, del derramamiento de la lluvia tardía. Recuerden, hermanos, hablando de la lluvia tardía, si hablamos de la lluvia tardía, hay una lluvia temprana, ¿verdad que sí? Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Cuándo cayó o cuándo ocurrió el derramamiento de la lluvia temprana? ¿Cuándo ocurrió? Cuando se habla del Espíritu Santo con poder, ¿cuándo ocurrió eso? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Estoy hablando de la lluvia temprana, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo con gran poder. Hubo una ocasión en el Pentecostés, ¿verdad que sí? En el Pentecostés fue cuando fue derramada la lluvia temprana ¿sobre quiénes? Sobre los discípulos. Y nosotros en nuestro tiempo también estamos esperando ese gran acontecimiento, como lo es el derramamiento del Espíritu Santo en ocasión de la lluvia tardía. Bueno, sigue diciendo este comentario. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel,
otro ángel ha de descender del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. Qué maravilloso, hermanos, cuando esto ocurra. Imagínense, dice que va a ser derramada la lluvia tardía ¿sobre quiénes? Sobre hombres, mujeres y niños consagrados. ¿Ustedes se imaginan eso? Por toda la tierra proclamando este mensaje con gran poder. Sigue diciendo: los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros como pueblo estemos despiertos. Ya es hora de despertarnos de ese sueño, de ese letargo espiritual que ha caído sobre la iglesia. Por eso, hermanos, el Señor nos invita a que estemos bien despiertos para que nosotros podamos también ser partícipes de este gran acontecimiento que ocurrirá pronto, porque dice, esto va a ocurrir en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Bien, el otro comentario tiene como título El refrigerio de la lluvia tardía, y dice así: al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo de su último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán abundantemente de su espíritu. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que acompaña el tercer ángel. Maravilloso, hermanos. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, especialmente para aquellos que obedecen y que aman al Señor. Dios tiene preparado, ¿verdad? Le va a dar ese refrigerio, ese poder. ¿Se lo va a dar a quiénes? A aquellas personas que sean obedientes a su palabra. Y a ellos les va a dar el poder para proclamar este último mensaje de amonestación al mundo. Y dice que este mensaje del tercer ángel va a crecer ¿hasta cuándo? Hasta convertirse en el potente pregón del mensaje del cuarto ángel, que es nada más y nada menos que el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis, capítulo 18. Ahora, fíjense bien, hemos hablado pues de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Vamos a ver qué fue lo que pasó en los tiempos apostólicos. Estamos hablando de la lluvia temprana. Primeramente, el profeta Joel profetizó que en estos postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo en Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Para que ustedes vean, hermanos, que esta profecía, o sea, esto fue profetizado, y hoy por hoy nosotros estamos viendo el cumplimiento parcial. Y cuando digo parcial, se cumplió en los tiempos apostólicos esta profecía del profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Fíjense bien, hermanos, lo que profetizó el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta cómo el profeta Joel profetizó? Verá que en estos tiempos, estamos hablando desde que
comenzó, o sea, desde el inicio de la iglesia cristiana, estamos hablando en los tiempos apostólicos, fue derramado parte de esa profecía, pues se cumplió en los tiempos apostólicos. El profeta Joel había profetizado eso, pero fíjense bien, hermanos, más tarde, nuestro Salvador Cristo Jesús, antes de irse al cielo, justamente ya para partir, los apóstoles le hacen la siguiente pregunta. Vamos a Hechos capítulo 1, para que ustedes vean, hermanos, todavía los apóstoles, a pesar de que habían pasado ese amargo chasco, cuando vieron a Jesús, que había sido crucificado, como lo estamos estudiando en la escuela sabática, ¿verdad? Fíjense, hermanos, la pregunta que todavía le hacen los discípulos al Señor antes de irse al cielo. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren qué pregunta le hicieron. Todavía los discípulos creían que Cristo iba a establecer un reino terrenal, a pesar de ese chasco tan amargo que ellos pasaron. Todavía ellos esperaban ser liberados del yugo romano. Eso era lo que todavía estaba en su mente. Pero ¿qué fue lo que le contestó el Señor? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿qué era lo que necesitaban los discípulos conocer? ¿Será que ellos tenían que conocer los tiempos y las sazones? No. El Señor le dijo, mira, a ustedes no les interesa saber cuándo un reino se va a restablecer o no. A ustedes lo que les interesa saber que van a recibir el Espíritu Santo con gran poder y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Eso era lo que a ellos les interesaba saber. O sea, esa profecía de Joel la confirmó el Señor antes de irse al cielo y el cumplimiento lo vemos justamente en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban como ellos? Estaban todos unánimes juntos. Oigan, miren las condiciones que habían para que fuese derramado el Espíritu Santo en ellos. ¿Estaban cómo? Primeramente, estaban juntos, ¿verdad? Ahora mismo nosotros como iglesia podemos estar juntos aquí en este local, pero ¿realmente estaremos unánimes? ¿Estaremos en un mismo sentir todos y cada uno de nosotros? Recuerden que los discípulos en esos 3 años y medio que tuvieron con el Señor, ellos estaban peleando a ver quién de ellos iban a ser los primeros en ese supuesto gobierno terrenal que ellos creían que Jesús iba a establecer aquí en la tierra. Ellos se estaban peleando unos con otros. Había diferencias, peleas, discusiones, contiendas entre ellos. Hermanos, y cuando todo eso se terminó, porque recuerden que ellos pasaron, después que Jesús asciende al cielo, ellos pasaron 10 días dentro del aposento alto y dice el don profético que ellos estaban confesándose los pecados unos con otros. O sea, llegaron a la unidad, todos ellos, llegaron a la unanimidad. Y solamente así fue cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Fíjense bien, dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Podemos ver claramente, hermanos, que cuando ellos lograron estar unidos, cuando ellos se pusieron de acuerdo, cuando esa iglesia primitiva llegó a la unidad del Espíritu,
fue cuando el Señor pudo derramar esa lluvia temprana, el Espíritu Santo con gran poder. Pero recuerden, ellos antes habían recibido el Espíritu Santo cuando el Señor se les apareció, cuando había resucitado. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor cuando ellos estaban reunidos? Cuando se les apareció, les sopló el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo que ellos recibieron en ese momento fue la lluvia temprana personal de cada uno de ellos. Y más tarde, cuando ellos estuvieron en el Pentecostés, fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo con gran poder en ocasión de la lluvia temprana. Hermanos, imagínense ustedes cuán grandes fueron los resultados que ahí mismo después, como lo dice aquí este capítulo 2, habla ahí cómo Pedro dio ese tremendo discurso, ese tremendo sermón que dio, que hasta 3,000 personas se convirtieron y todos se arrepintieron de todo corazón. Hermanos, nosotros hoy por hoy, fíjense toda la obra misionera que hemos hecho, este ministerio, y cuántos ministerios de verdad presentes no han hecho la obra misionera de proclamar y dar a conocer al mundo este mensaje final de Dios. Pero aún así nosotros no hemos llegado tan lejos. Y fíjense, hermanos, nosotros vemos a través de todo el libro de los Hechos aquí en la Biblia, vemos cómo los discípulos, hermanos, llegaron hasta lo último de la tierra proclamando el mensaje de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el Salvador del mundo, de que el reino de los cielos se había acercado y de que ellos, o sea, los líderes de la nación judía, los líderes religiosos, fueron los que habían crucificado al Mesías que ellos mismos estaban esperando. O sea, ese mensaje fue predicado hasta lo último de la tierra. Hermanos, y gloriosos fueron los resultados. Es decir, se fundó la iglesia cristiana. Esos fueron los inicios de la iglesia cristiana. O sea, la época de Éfeso, que comenzó con los apóstoles. ¿Ok? Muy interesante. Ahora, fíjense bien, hermanos, voy a leerles varias citas que están aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. Para que ustedes vean, hermanos, cómo los apóstoles, o sea, el resultado, ¿cuál fue el resultado de haber recibido esa lluvia, ese poder del Espíritu Santo con gran poder? Escuchen bien, bueno, para los que tienen este libro, les voy a dar la página 188, Eventos de los Últimos Días. Voy a leer varias citas de aquí, de este libro, bajo el capítulo que lleva por nombre La lluvia tardía. Bueno, yo les recomiendo que lean este libro, porque es un libro que está muy acorde con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice, en la página 188, dice lo siguiente: en obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. Recuerden que el Señor Jesús les dijo a los discípulos que se quedaran ¿en dónde? En el aposento alto, ¿verdad? Ahí encerrados duraron 10 días esperando la promesa. ¿Cuál era la promesa? Lo que les acabo de leer en Hechos capítulo 1, cuando el Señor antes de irse les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Sigue diciendo, no aguardaron ociosos, o sea, no estaban ahí ociosos sin hacer nada. ¿Qué era lo que estaban haciendo? El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban alabando y bendiciendo al Señor. Estaban en oración. Imagínense ustedes qué maravilloso, hermanos, esos días que ellos pasaron confesándose los pecados unos con otros. Hermanos, y en ese momento esos corazones quedaron limpios completamente y quedaron dispuestos para recibir esa lluvia temprana que ellos iban a recibir, el poder del Espíritu Santo. Dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor. ¿Cómo oraron ellos? Con intenso fervor, pidiendo capacidad, oigan esto, para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. O sea, ¿cuál era la oración que ellos estaban haciendo? O sea, que le dieran la capacidad de hablarle a las personas. Y una de las cosas que nosotros necesitamos cuando se hace la obra misionera, cuando salimos a hacer la obra misionera, hermanos, primeramente nosotros deberíamos estar en oración,
pidiendo al Señor que nos dé la capacidad para tratar con cada ser humano. Recuerden que los seres humanos no podemos establecer una regla exacta para todos. Cada ser humano es diferente y el Señor debe de darnos, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos dé esa capacidad para poder tratar con los seres humanos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles antes de recibir poder de lo alto. Dice aquí, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. ¿Se dan cuenta qué es lo que pusieron al lado? Toda diferencia, toda discordia, lo que los separaba, lo pusieron a un lado, hermanos, y cuando ellos se unieron fue cuando ellos recibieron poder de lo alto. Más adelante dice, el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta cuando ya no contendían por el puesto más elevado. ¿Lo ven? Hermanos, y asimismo, nosotros que estamos en este tiempo aquí en la iglesia, ¿qué diferencia puede haber en el derramamiento de la lluvia temprana a la lluvia tardía? Hay varias diferencias, aunque hay muchas cosas que son comunes y son iguales, pero sin embargo hay muchas diferencias. La primera de ellas es que el Señor los mandó a que permanecieran en el aposento alto, y ahí en ese lugar fue donde fue derramado el Espíritu Santo con gran poder. Pero a diferencia de nuestros tiempos, la lluvia tardía no va a ser derramada, por ejemplo, en un solo lugar. El Señor va a derramar su lluvia tardía en el mundo entero, sobre una iglesia que está dispersa en el mundo entero. Recuerden, hermanos, cuando hablamos de iglesia, siempre tenemos el concepto o pensamos que la iglesia es un edificio, es una organización o es la conferencia general. No, ¿qué dice el don profético? Que la iglesia son almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde quieran que hayan, fíjense bien, hermanos, los números del Señor. O sea, 2. O sea, el hogar lo componen 2 personas. O 3 cuando hay hijos. O sea, cada hogar, hermanos, en el futuro, el Señor va a trabajar es con los hogares. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, hermano, la iglesia no solamente se limita a un lugar, la iglesia puede estar diseminada en el mundo entero. Hoy por hoy, la iglesia cristiana ha crecido a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Y en todos los lugares hay almas que creen en nuestro Salvador Cristo Jesús. Hay almas que están en la verdad presente como nosotros en diferentes países. Aún en el Asia, en países donde prácticamente es imposible presentar la palabra de Dios, porque son países donde hay persecución religiosa, aún ahí también hay almas que están adorando al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso es que el Espíritu Santo va a ser derramado con gran poder en el mundo entero cuando venga la lluvia tardía, pero para ello tenemos que prepararnos. Antes de que la lluvia tardía sea derramada sobre cada creyente, primero, en el orden que van a ocurrir los eventos finales, el primer evento final que va a ocurrir va a ser, hermanos, el decreto dominical o la ley dominical, el establecimiento de la ley dominical, que va a ser, la sierva del Señor dice que va a ser la gran prueba por la cual ha de pasar el pueblo de Dios. O sea, y como es una prueba, los que pasen esa prueba van a recibir el sello del Dios vivo en su frente. Y sobre los que tengan el sello del Dios vivo en su frente, ellos son los que van a recibir la lluvia tardía. ¿Se dan cuenta más o menos? Por eso es que primero tenemos que pasar por esa gran prueba, para que el Señor pueda poner su sello de aprobación en nosotros, el sello del Dios vivo en su frente. ¿Para qué? Para que más tarde nosotros como pueblo podamos ser participantes de la lluvia tardía. Ustedes se imaginan, hermanos, esa gran experiencia, tener la experiencia que tuvieron los apóstoles, que nosotros mismos la tengamos en este tiempo final que nos ha tocado vivir. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea que así como los apóstoles vivieron en su tiempo esa experiencia de la lluvia temprana, nosotros también podemos participar de esa lluvia tardía. ¿Ok? Bien,
Otra cita está en la página 205, dice así. Escuchen bien lo que dice de este mismo libro, Eventos de los Últimos Días. Dice, como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. ¿Ok? Muy importante. Acuérdense que nuestra verdad presente tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar con él? Él recibirá, ¿verdad?, el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Mis hermanos, dice la sierva del Señor, el don profético dice que esa es la amenaza más terrible de parte de Dios en toda la Biblia. Es la amenaza más terrible. O sea, es decir, la ira de Dios caerá sobre ¿quiénes? Sobre los que no recibieron el sello del Dios vivo en su frente y recibieron la marca de la bestia. O somos sellados o somos marcados. ¿Ok? Por eso dice que la lluvia tardía caerá sobre ¿quiénes? Sobre los que estén proclamando el último mensaje de amonestación que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Bien, en la página 206 dice lo siguiente, hablando del movimiento que hubo también en 1844. Recuerden que cuando Miller también fue derramado el Espíritu Santo sobre los pioneros. Esa obra tan grande que hicieron los pioneros, hermanos, fue porque Dios derramó su Espíritu Santo también en esa ocasión. Dice aquí, el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. O sea, ese poder que acompañó a los pioneros también se va a revelar nuevamente. ¿Cuándo? En nuestro tiempo. El mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurros, sino en alta voz. Por eso es que cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 14, dice y vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Dice que siempre que se presenta este mensaje, dice que se presenta a gran voz. No se presenta con gritos, no es gritado, no se trata de eso. Sino cuando se presenta a gran voz es porque es un mensaje que se ha de proclamar al mundo entero, un mensaje que tiene una gran importancia y tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. ¿Cuándo fue que se dio el clamor de medianoche? Cuando Guillermo Miller, ¿se acuerdan? Que Guillermo Miller estaba predicando que Cristo iba a venir en 1844, en el otoño de 1844. Y ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Finalmente se convirtió en un gran chasco en el cual solamente de esos 50,000 que fueron animados con esas predicaciones de Miller, solamente quedaron 50 personas que fueron las que formaron el movimiento adventista a partir de 1844. Bueno, dice aquí, es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, como lo dice Apocalipsis 18:1. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Gloria al Señor, ¿verdad? Hermanos, o sea que, ¿cuál es el poder que nos da el Espíritu Santo cuando sea derramado en esta ocasión en la lluvia tardía? Hermanos, vamos a tener el poder de hacer milagros. Vamos a tener el poder, hermanos, de dar este mensaje para que toque los corazones. Muchas veces nosotros presentamos un mensaje, pero la gente queda como igual. ¿Por qué? Hermanos, en aquella ocasión cuando Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con ese poder, ellos salieron impulsados a predicar este mensaje
en todos los lugares donde ellos estaban. Iban de lugar en lugar y a través de la persecución llegaron hasta lo último de la tierra proclamando el mensaje. Entre eso, por supuesto, estaba el apóstol Pablo. Hermanos, ¿y cuántas almas no se convirtieron? ¿Cuántas iglesias no inauguró el apóstol Pablo? Todos ellos, hermanos. Y la historia se va a repetir en nuestros tiempos. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos en este tiempo. Hermanos, yo me gozo, ¿saben por qué? Porque yo he escuchado muchos hermanos que dicen que tienen miedo a los eventos que están ocurriendo ahora, que van a ocurrir en el futuro. Y dicen, cuando ven que de repente hay tensiones entre los países, como dice Mateo capítulo 24, que habrán guerras y rumores de guerra. Y dice, mirad, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Acaso no vemos guerras y rumores de guerras actualmente? Eso lo estamos viendo en muchos lugares de esta tierra. Pero, hermanos, a veces yo he escuchado hermanos que se preocupan, no, ya se va a prender la Tercera Guerra Mundial. Y yo le digo, pero bueno, ¿es que acaso el Señor no ha puesto a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra para que detengan los vientos, para que no sople viento alguno, hasta que sean sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios? O sea, hermanos, el Señor tiene el control de todo lo que está ocurriendo. No debemos de tener temor por todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el Señor va a retener los vientos, ¿hasta cuándo? Hasta que sea sellado el último santo en la frente. Hasta ese momento. Después que eso ocurra es que el Señor va a permitir que sean soltados los 4 vientos. Y la sierva del Señor dice que el conflicto final, dice que no habrá pluma que describa la magnitud del evento final que va a ocurrir sobre esta tierra. ¿Ok? Bien. Dice, perdón, el libro se me... Ok, aquí está. Ok, dice en la página, aquí mismo, evento de los últimos días, en la 200, ya la leí, perdón, ya la leí. Ok, ahora fíjense bien, hermanos, sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo. Muy importante. ¿Qué es lo que nos dice Hechos capítulo 5, versículo 32? Porque saben que hay muchas iglesias, nosotros hemos escuchado iglesias, especialmente las iglesias evangélicas, ¿verdad? Que dicen que en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Acaso no lo hemos escuchado? Y ellos dicen, oye, pero la iglesia de ustedes es una iglesia triste, las iglesias adventistas son iglesias tristes, que no cantan como nosotros, no brincan, no saltan, no tienen el don de lenguas. Hermanos, ¿sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, versículo 32. Escuchen bien lo que dice este versículo. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano, el Espíritu Santo no puede ser dado sobre personas que están viviendo en desobediencia. El Espíritu Santo no puede ser dado sobre personas que están viviendo en pecado abierto. Imposible. ¿Solamente sobre quiénes? Sobre los obedientes. Hermanos, y por esa razón es que esa es la condición para que el Señor pueda darnos su Santo Espíritu, que es lo que la iglesia necesita. ¿Para qué? Imagínense ustedes ese poder, que no solamente es el de hacer milagros, sino también el hablar en lenguas. No en lenguas desconocidas por ahí, ni una jeringosa, ni cosas desconocidas, no. Hermanos, es el poder de hablar en otros idiomas. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. ¿Por qué el Señor le dio el don de lengua a los apóstoles? Porque ellos estaban en un lugar donde se hablaban varios idiomas y por lo tanto el Señor tuvo que derramar, o sea, darles el don de lengua a ellos para que ese mensaje que ellos iban a predicar pueda también pueda ser entendido en el mismo lenguaje del pueblo de ellos, de los que estaban en ese lugar. Hermano, y la historia también se va a repetir en nuestros tiempos. Por eso es que yo casi no me preocupo si no he aprendido a hablar inglés, porque yo sé que el Señor me va a dar el don no solamente del inglés, sino del alemán, del francés y de cualquier idioma. Así que tenemos nosotros, hermanos, esa esperanza de que el Señor nos puede dar, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu con gran poder, podemos dar este mensaje al mundo entero, en todos los idiomas.
y también, hermanos, el pueblo de Dios hará grandes milagros. Sabemos que los milagros también el diablo los va a repetir. Por eso es que los va a imitar, porque así lo dice el conflicto de los siglos. Por eso, hermanos, es que el hacer milagros no es una evidencia de que el Espíritu Santo descanse sobre alguna persona. Por eso es importante, hermanos, que tengamos discernimiento. ¿Ok? Ahora, esto por supuesto, hermanos, esto va a ocasionar cuando toda alma que quiera vivir en obediencia, ¿qué va a pasar cuando nosotros elevemos las normas? Porque ahora mismo quizás nosotros estamos viviendo una vida común, pero ¿qué es lo que nos invita el Señor en estos tiempos? Es a que nosotros subamos la norma. Y al subir la norma y al vivir una vida piadosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos dice 2 de Timoteo? Vamos allá. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Para que ustedes vean qué es lo que le espera al pueblo que quiera vivir en obediencia a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice claramente, un versículo que hemos leído muchas veces. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice claramente, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no tengamos temor por la persecución que tengamos que pasar, porque dice el don profético que el Señor le dará fuerza adicional a aquellos que tengan que pasar por las pruebas. ¿Acaso eso no es una bendición? Hermanos, el Señor tiene promesas maravillosas y no es motivo de que... Por eso es que el Señor siempre dice en su palabra, no temáis, hijo, no temáis. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de esta guerra. Dice, mía es la guerra, mío es el conflicto, no te preocupes. Lo importante y lo que nos pide el Señor es que nosotros seamos fieles a Él en todo momento. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Sobre quién es la guerra? La guerra no es contra los que profesan la palabra de Dios o los que profesan la religión que nosotros profesamos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice claramente, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La guerra no es contra los que están en la iglesia tibios, que viven una vida común, una vida hasta mundana. Sobre ellos no es la guerra porque el diablo dice, ya yo los tengo ya adormecidos, ya los tengo bajo mi control. ¿Sobre quién es la guerra? Sobre los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, son obedientes a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también los que tienen el testimonio de Jesucristo, los que han tenido una experiencia personal con el Señor, sobre ellos es la guerra. ¿Ok? Evento de los últimos días en la página 190. Escuchen lo que dice la palabra de Dios aquí en esta cita que les voy a leer a continuación. Dice, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Hermanos, imagínense ustedes cuando nosotros hemos estudiado la historia de los apóstoles, hasta dónde llegó el mensaje, el poder que acompañó a los apóstoles. Hermanos, que hasta hacían milagros, hablaban en lengua, es decir, los apóstoles tuvieron ese poder y llegó el mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Cómo será que dice claramente que la lluvia tardía va a ser mucho más abundante? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Acaso es motivo de que nosotros tengamos temor de las cosas que han de acontecer? Cuando el Señor tiene precisamente el control de todos los acontecimientos que van a ocurrir en este mundo, no nos preocupemos. El Señor nos va a cuidar si somos fieles a Él. ¿Ok? Dice, cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un
reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Qué es lo que va a haber? Un reavivamiento de la piedad primitiva. O sea, es decir, se va a repetir, hermanos, ese reavivamiento que tuvieron los discípulos, los apóstoles. Dice aquí, esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Bueno, como se los decía, lo que dio inicio a la iglesia cristiana fue el derramamiento de la lluvia temprana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a madurar la cosecha? ¿Hasta dónde? ¿Y qué es lo que va a terminar la obra? Hermanos, cuando sea derramada la lluvia tardía sobre los discípulos, sobre los hombres, mujeres y niños fieles, y que son los que con ese gran poder van a terminar la obra y el Señor vendrá a buscar a su pueblo. ¿Ok? Muy importante. Bien, hermanos, ya para terminar, porque sé que el tiempo apremia, ¿cuál va a ser el mensaje final que se le va a dar al mundo? Bueno, para los que tienen el libro El conflicto de los siglos, hay un capítulo que yo les recomiendo que lo lean. Se titula El mensaje final de Dios. Conflicto de los siglos, páginas 664, 665. Y dice así, escuchen bien, yo le llamo a esta cita la cita del $1.000.000. Y dice así, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. O sea, sobre quiénes son los que el Señor va a utilizar, de acuerdo a esta cita que estamos leyendo, humildes instrumentos, o sea, aquellos que se dejan conducir, que se dejan llevar, que son obedientes a todo mandato del Señor. Dice, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanzas. ¿Qué es lo que va a calificar a esos obreros? Va a ser la unción del Espíritu Santo, no es tanto la educación en institutos de enseñanza. Hermanos, repitiéndose la historia cuando los tiempos de los fariseos. O sea, el Señor tuvo que desechar esa iglesia, porque dice Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, que casi que lo lanzan por un despeñadero al Señor, un día de sábado, el Señor tuvo que ir ¿a quiénes? A los humildes. Hombres pescadores que no tenían educación, esos fueron los que formaron la iglesia o comenzaron la iglesia cristiana. Hermanos, igualmente en este tiempo final el Señor va a trabajar por conducto de humildes instrumentos, como lo está diciendo aquí el conflicto de los siglos. Dice, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. O sea, ¿qué es lo que va a haber? Porque dice la palabra de Dios que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Y qué dice aquí esto? Dice que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y dice claramente, los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Ok? O sea, este pueblo que se va a levantar ungido con el Espíritu Santo con gran poder, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Y escuchen lo que sigue diciendo. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados,
porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Bueno, este capítulo habla, hermanos, cómo se va a llevar a cabo este mensaje, cómo el mundo, y fíjense lo que dice esta cita que les acabo de leer, que dice que miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. O sea, hermanos, por eso es que el Señor tiene que derramar esa lluvia tardía sobre el pueblo fiel para dar al mundo esa última amonestación para que el Señor pueda terminar de sellar en su frente a los siervos de Dios y una vez que se ha sellado el último siervo en su frente, es cuando se van a desatar los 4 vientos, es cuando realmente van a venir la caída de las 7 postreras plagas y todas las cosas que van a ocurrir. Pero ya el pueblo va a ser sellado en su frente. El pueblo, hermanos, como lo dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, ese salmo se aplica ¿a quiénes? A los 144,000. Ese va a ser el último remanente que va a quedar vivo y va a ver venir a Cristo, venir en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de ese último remanente. Estamos viviendo, hermanos, porque lo estamos viendo en las noticias, estamos viendo que ya queda poco tiempo para que Cristo venga. Estamos viendo cómo los eventos finales, y dice que los eventos finales van a ocurrir de una forma muy rápida, los eventos finales. Así que, hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo que los apóstoles, los reformadores, los patriarcas, los profetas, todos ellos desearon vivir. Como lo dice el versículo que me gusta mucho mencionar, que dijo el apóstol Juan, le dijo Jesús a Juan allá en la isla de Patmos, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así que, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ver que ya este mundo de maldad, de enfermedad, de llanto, de muerte, esto, hermanos, ya se va a terminar. Y si nosotros realmente queremos morar con el Señor por toda la eternidad, ya podemos estar contentos, hermanos, porque dice la palabra de Dios que ya esto ya está llegando a su fin. ¿Y qué es lo que dice finalmente Lucas 21 y 28? Para concluir con este versículo. Lucas capítulo 21, versículo 28. Fíjense bien, hermanos, ante las señales del pronto regreso de Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 28. Dice claramente, cuando estas cosas comiencen a suceder, escondeos y salid corriendo. ¿Será que dice eso? No. Erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca, hermanos. Gloria al Señor, que esto se va a terminar de una vez por todas y que ya estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Ahora, hermano, es el tiempo de que nosotros estemos a cuenta con el Señor. Ahora es el tiempo de que nosotros hagamos un cambio, una reforma en nuestras vidas para que nosotros podamos ser tomados en cuenta y que podamos recibir ese poder de lo alto para unirnos con aquellos que darán al mundo el último mensaje de misericordia. Dios les bendiga, hermanos, y ojalá, y es mi deseo, que esto se cumpla en cada uno de nosotros. Acompáñenme todos los que puedan de rodillas para terminar con una oración. Oremos. Amantísimo Padre que mora en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, te rogamos que así como hemos escuchado este mensaje que tú nos has dado en esta mañana, te suplicamos, Señor, que no nos dejes
que no quedemos apartados, que no quedemos desechados de ese grupo, Señor, que va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Permite, Padre Celestial, que nosotros podamos estar entre los redimidos, que podamos recibir el sello del Dios vivo en nuestra frente, que podamos recibir, Señor, esa lluvia tardía, el poder de tu Santo Espíritu con gran poder. Úsanos, Señor, en tu obra. Ayuda, Padre Celestial, a que podamos hacer los cambios y reformas necesarios en nuestra vida para que tú nos puedas utilizar, que podamos ser lo suficientemente humildes para que tú nos puedas usar en esta obra final de dar al mundo esta última amonestación. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos acompañes en lo ancho y lo largo de nuestra vida, que nosotros no apostatemos de la verdad cuando seamos sometidos a la gran prueba final. Ayúdanos, Señor, a que nos podamos preparar antes de que llegue ese tiempo cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor, y perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Aquellos pecados que no te hemos confesado, Señor, que puedan salir, que puedan ser confesados, que nos arrepintamos de todo corazón. Y si hay diferencias entre nosotros, puedan ser echadas a un lado y que nosotros juntos podamos ser bendecidos con tu presencia a través del poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Acompáñanos en este día. Ayúdanos a ser reverentes en tu santo día, Señor, y que podamos gozarnos en tu santo día. Que podamos ser grandemente bendecidos con tu palabra, Señor. Y también te pedimos que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y que tu palabra, Señor, pueda ser edificada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.